Pues buenos días, tengan cada uno de ustedes, los participantes, digamos, a la formación de políticas y estrategias desde el sector público para el teletrabajo en Colombia. Bueno, nuevamente, como les dije en la semana inmediatamente anterior, mi nombre es David Puello Cabarcas. Soy docente de la Corporación Universitaria Americana y voy a seguir acompañándolos durante el proceso de formación desde la óptica, desde las políticas públicas para el trabajo desde Colombia. Entonces, viendo un poquito, digamos, vamos a iniciar revisando un poco lo que es las actividades que están programadas desde la plataforma. La plataforma que les permite a ustedes tener acceso a cada uno de los documentos, a cada una de las actividades que deben desarrollar durante estas 4 semanas. Entonces, si ya vamos por la semana 3, que quiere decir que durante estas 3 semanas ya hay actividades las cuales ustedes deben ir desarrollando para que al finalizar tengan todos digamos, digamos, el 100% de las actividades para la formación. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos un poco cómo vamos en las actividades y cuáles son las actividades que deben ir desarrollando hasta la tercera semana. Ok, listo. Entonces cuando ustedes entran a la plataforma, se van a encontrar con la plataforma EVA, que es la plataforma para desarrollo digamos, de las actividades que son virtuales. Van a entrar ustedes al módulo que se llama Estrategia y Políticas Públicas para el Teletrabajo. Entonces ahí, digamos, en la parte inicial, ustedes van a participar, por ejemplo, en el foro principal del curso. Ahí ustedes van a exponer cuál es su nombre, cuál es su perfil, en qué parte laboran, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya entramos ya a la semana número 1, van a encontrar algunos documentos que son importantes para lo que es el teletrabajo en Colombia. Entonces, ahí van a encontrar, por ejemplo, estos 6 documentos. Primero, un documento que se llama Reflexiones sobre el teletrabajo en Colombia. ¿Cuáles son las empresas que ya han firmado el pacto? Pues que vamos a estar analizando y que ya hemos analizado también con anterioridad. La ley 1221 de 2008, el decreto 0884 de 2012 y la resolución 2886 de 2012. Entonces, aquí estamos hablando, estamos hablando ya de la normatividad relacionada con el teletrabajo, con el impulso que tiene el Estado hacia que las empresas vayan hacia el teletrabajo. Entonces, estos documentos son muy importantes porque les van a servir para desarrollo de las actividades. Más abajo van a encontrar, por ejemplo, aquí un link que dice qué es el teletrabajo y van a ver una definición de lo que es el teletrabajo y acá un video sobre el teletrabajo en Colombia. Entonces, cuando ustedes entran a la semana 1, aquí en las actividades, en la primera actividad, por ejemplo, pues hasta el momento de 108 participantes que están inscritos en el curso, solamente han enviado 11. Y es un test que tienen ustedes aquí que lo descargan, lo van a completar y nuevamente lo van a subir a la plataforma. Entonces es importante que ustedes se pongan al día porque ya faltan 2 semanas para culminar el proceso formativo de lo que es el programa. Entonces, él está abierto, aunque aquí tengo una fecha digamos, de entrega, igual él está abierto, ustedes pueden desarrollar. También en la semana 1, si ustedes van hacia abajo, o sea, si ustedes bajan, encuentran un foro. Entonces, en el foro ustedes deben participar. Entonces, la pregunta, y está relacionada con la pregunta de qué.
existe una mayor comunicación, un mayor cumplimiento de objetivos y una maximización en la digitalización del trabajo, en esta forma de organización laboral, pues ya van a responder desde su experiencia y aquí pues ya han participado ya un gran número de personas o de empleados y es importante que todos participen y que también alimenten la participación de los demás compañeros. Cuando nos vamos ya a la semana número 2, allí también van a encontrar un documento que está en internet, está el link, y un video que trata sobre las modalidades del trabajo en Colombia y es una entrevista que se hace al SENA o desde el SENA para conocer cómo ha sido el impulso del teletrabajo a través de los diferentes medios y a través de los diferentes años, cómo ha habido una evolución y también cómo es la forma de encontrar o cómo se puede encontrar empleo en el teletrabajo. ¿Por qué? Entonces, todas estas son acciones que se realizan desde las entidades del Estado para promover el teletrabajo en Colombia. Entonces, cuando nos vamos a la semana 2, el foro de la semana 2, ahí ustedes también tienen que dar su punto de vista, ya han participado 4, allí les colocamos una reflexión, una afirmación que dice, cobra más importancia el resultado que el lugar donde se realice el trabajo. Entonces, ahí van a dar su punto de vista acerca de esta afirmación y también deben participar en la de los demás compañeros. Cuando nos vamos a la semana número 3, nos vamos a la semana número 3. Aquí van a tener un video que se llama Los 10 aspectos legales del teletrabajo y este video es el que va a estar relacionado con el foro de la semana. Entonces ahí van a dar su punto de vista, su perspectiva del video, ¿ya? Ahí van a opinar sobre el video, cuáles son las ventajas, las desventajas, cómo está digamos, el teletrabajo en Colombia y todas las concepciones o todo lo que digamos, la persona encargada del video o de transmitir ese conocimiento les da las herramientas para que ustedes puedan participar en el mismo foro. Entonces, cuando ya también nos vamos acá a la semana número 3, y está relacionado con ¿qué? La otra actividad está relacionada con lo que es el libro blanco del teletrabajo. El libro blanco del teletrabajo, como vamos a estar nuevamente analizando, ahí están todas las bases. ¿Para qué? Para que las empresas estén inmersas dentro de ese proceso, o sea, se agreguen a lo que es el teletrabajo en Colombia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, van al capítulo número 1 y vamos a hacer una infografía. El capítulo 1, pues vamos a analizarlo ahorita y ustedes lo que tienen que trasladar todo ese capítulo en una hoja donde hagan una infografía. Entonces, yo también les voy a colocar algunos tips para hacer infografías para que ustedes lo tengan allí a la mano. Entonces, eso es lo que hemos analizado y todas las actividades que han transcurrido hasta el momento. Entonces, ya entrando a lo que es el tema de la conferencia de hoy, vamos a estar analizando desde el módulo de estrategia y política pública para el teletrabajo en casa, disculpe. Entonces, cuando hablamos de estrategias y políticas públicas para el trabajo en Colombia, pues hace un poco más de 12 años se viene impulsando esta forma de trabajo. Una forma de trabajo que lo que busca es flexibilizar las condiciones sobre las cuales un empleado trabaja y que lo pueda desarrollar desde cualquier lugar utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, o de dónde proviene todo ese impulso del teletrabajo en Colombia? ¿Por qué? Porque a nivel global, digamos, las dinámicas han cambiado. Las empresas también tienen que ir acorde a esas dinámicas. Entonces, los empresarios o empresas a nivel internacional se han dado cuenta que las personas cuando van a laborar a una oficina, a tener un horario restringido, a
a estar encerrado, eso trae algunas consecuencias sobre la persona, pero también sobre la productividad laboral de los empleados. Entonces aparece, a partir de allí, hace un poco más de 20 años, se viene impulsando a nivel mundial y las empresas han propendido por entrar en esa tónica del teletrabajo como una modalidad de combinar acciones de trabajo para que sus empleados sean más productivos. Entonces, las empresas deben propender, las empresas que son, y más empresas que son globales, necesitan estar a la vanguardia de esas iniciativas para que sus empleados se sientan mejor y den todo por cumplir los objetivos de la organización. Entonces hay una frase pues, que tiene que ver con uno de los foros, que la frase es que, o una afirmación dice, que cobra más importancia el resultado que el lugar donde se realice el trabajo. Esta es una afirmación pues, que a mí me llamó mucho la atención y que se las traigo a colación para que podamos debatir un poco sobre ella. Entonces ustedes se van a ir al foro, me van a comentar acerca de su punto de vista de la afirmación para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, si verdaderamente en Colombia se han dado avances en relación o cómo estamos, o será que nuestra cultura laboral o nuestra cultura gerencial sí ha llegado hacia allá. Pues desde mi punto de vista, digamos que a nosotros como empleados o como directivos o como gerentes, estamos bastante rezagados en relación a los países que son del tercer, más avanzados. Ahí qué ocurre, y es que para un jefe o para un gerente lo más importante debe ser el resultado que obtenga un empleado, no donde realice el trabajo. Entonces, en Colombia y más en algunos sectores y algunas empresas o algunos cargos, se propende o lo que se quiere que el empleado siempre esté en las instalaciones de la empresa porque se cree que si él está en las instalaciones de la empresa va a ser más productivo, va a trabajar más, etcétera, etcétera. Eso debe cambiar. ¿Por qué? Porque esas nuevas dinámicas han llevado a que a los nuevos trabajadores posiblemente no les guste ese tipo de empleo. Las empresas tienen que entrar en esa dinámica para que sus empleados sean más productivos y su empresa obtenga mejores resultados. No quiere decir que todos los empleos puedan hacer teletrabajo, no, hay empleos que necesariamente, por ejemplo, empleos que tienen que ver con procesos productivos, estando ahí en el proceso es muy difícil hacer del teletrabajo, o no se puede, pero sí hay muchos cargos, hay muchas funciones en la empresa que sí se pueden hacer desde un punto diferente a la empresa, pero ahí el empleado también tiene que poner mucho de su parte, o sea, también tiene que cambiar esa mentalidad de que si está en la casa va a ocupar tiempo para actividades personales. No, ahí también el empleado tiene mucho que ver porque él es el que va a dar el resultado, o sea, a él es el que lo van a medir, entonces no importa dónde lo hagas, pues te voy a medir por los resultados o por todas las funciones que tú tengas que cumplir y que le des cumplimiento a ellas para cumplir los objetivos de la empresa. Entonces ahí digamos, podemos tener muchos puntos de vista acerca de lo que es esta afirmación. Pero ahora sí, bueno, entonces definamos entonces ahora qué es el teletrabajo. Entonces para definirlo, pues vamos a vernos un video que tiene que ver con qué es el teletrabajo. Seguramente has escuchado hablar del teletrabajo y la importancia de implementar esta modalidad de empleo en la actualidad por los avances tecnológicos, la practicidad o por algunas circunstancias que nos empujan a ello. Pero, ¿sabes qué es el teletrabajo?
El teletrabajo es la labor que una persona realiza para una empresa desde un lugar alejado de la sede de esta, por medio de un sistema de telecomunicación, y normalmente se hace desde la casa. La filosofía del teletrabajo es llevar el trabajo al empleado si el empleado no puede ir al trabajo. Algo así como el dicho de que si Mahoma no puede ir a la montaña va a Mahoma. En Colombia, la Ley 1221 de 2008 y el Decreto Reglamentario 0884 de 2012 definen los parámetros a tener en cuenta para realizar teletrabajo. En ese orden de ideas, teletrabajo es la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación como medio de contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio específico de trabajo. Igualmente establece y define tres modalidades de teletrabajo, las cuales son: el teletrabajo suplementario. Se refiere a aquellas personas con un contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, usando las TIC para dar cumplimiento. Se entiende que teletrabajan al menos 2 días a la semana. El teletrabajo autónomo es el que realizan trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él, la modalidad preferida de los freelance. Y el teletrabajo móvil, que realizan los trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas. Ahora que sabes cuáles son las modalidades de teletrabajo, ¿cuál te conviene más a ti o a tu empresa? Ok, entonces ahí vimos que el teletrabajo es una forma nueva en el desarrollo de actividad. Entonces ya vimos un poco la definición y un poco las modalidades de lo que es el teletrabajo. Entonces vamos a ver un poquito de cómo ha sido la historia, cómo ha transcurrido la historia del teletrabajo desde sus inicios hasta lo que es el día de hoy. Soy Estefanía, experta en riesgos laborales, pensiones y seguros. El teletrabajo es una tendencia en el mundo y las empresas más productivas e innovadoras han encontrado en la tecnología un gran aliado para que sus negocios sean más eficientes y rentables. Durante la década de 1970, en medio de la crisis del petróleo, que generó un fuerte efecto inflacionario, el físico Jack Niles comenzó a pensar en formas de optimización de recursos no renovables. Su idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecommuting. Gracias a los avances tecnológicos de mitad de la década de los 80, se configura el protocolo de transferencia de archivos FTP y un poco más tarde aparece la World Wide Web. Durante la década de 1990, el Internet comenzaba a masificarse. Se crearon plataformas como Google y Amazon. Se inventó el correo electrónico y las primeras plataformas de chat como Messenger y ICQ. También comenzó a masificarse el uso de terminales móviles como los computadores portátiles y los teléfonos celulares. En Estados Unidos, con los atentados de las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías optaron por implementar el teletrabajo como un plan de choque para seguir con las operaciones de sus negocios, obteniendo resultados positivos. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina entre los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. Para esa época, el uso del Internet venía en constante aumento a nivel mundial y muchas personas comenzaron a trabajar por su propia cuenta, utilizando las herramientas que la red les ofrecía. A raíz de esta crisis, Uruguay, un país que estaba muy focalizado en el mercado argentino, se vio obligado a explorar otros mercados gracias al comercio electrónico y rápidamente, gran cantidad de trabajadores independientes comenzaron a vender sus productos y servicios por Internet en todo el mundo.
En 2006, España inició el Plan Concilia para regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En él se establecen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados. En el año 2008, el Congreso de Colombia expide la Ley de Teletrabajo, que define y regula esta modalidad laboral en el país. En 2010, el Congreso de Estados Unidos expide la Ley de Mejora del Teletrabajo para impulsar y regular esta tendencia en la administración. El 1 de mayo de 2012, el presidente Juan Manuel Santos firma el decreto reglamentario de la Ley de Teletrabajo, dando nacimiento a la Comisión Asesora del Teletrabajo, integrada por personas del Ministerio TIC y del Ministerio del Trabajo. En julio de 2012, se realizó la primera Feria Internacional de Teletrabajo en Bogotá y casi 4 meses después, en la ciudad de Medellín, fue lanzado el Libro Blanco del Teletrabajo. Una vez se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Una guía para implementar este modelo en las empresas, que dio paso a la maratón de 500 talleres dirigidos a empresarios de diferentes ciudades del país, liderados por la Comisión Asesora en los últimos 4 años. En 2014 se llevó a cabo en Bogotá la segunda Feria Internacional del Teletrabajo, con más de 3.000 asistentes, 11 países invitados, en donde se realizó la primera rueda virtual de empleo. En el año 2015, tuvimos el sueño de llevar el teletrabajo a las cárceles y a los centros de reclusión militar del Ejército, con el objetivo de brindar más oportunidades a la población privada de la libertad. En septiembre de ese mismo año, gracias a los avances del país en materia de teletrabajo, el Ministerio TIC es nombrado por la CEPAL como vicepresidente del Grupo de Teletrabajo de la Estrategia ILAC 2018 para América Latina. Entonces, miren, ahí lo que hicimos fue ver un recorrido por lo que ha sido el teletrabajo durante estos más de 50 años. O sea, de dónde nace, cuáles son sus antecedentes y lo que se ha convertido hoy en el mundo y específicamente en Colombia. Entonces, miren que es una modalidad que es bastante beneficiosa y desde el Estado se han promovido las herramientas para poder generar condiciones que las empresas se puedan adherir a este mundo del teletrabajo. Entonces, de esta forma, ya podemos entonces definir que el teletrabajo es una forma de organización laboral donde se desempeñan actividades que son remuneradas o por prestación de servicios a terceros, utilizando siempre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahí es importante algo, y es que no siempre se requiere la presencia física del trabajador en un lugar, en el lugar de la empresa. Entonces, puede que sea un día, puede ser que sea 2 días, pero normalmente las mayores actividades y las mayores funciones las debe desarrollar fuera de la empresa. Entonces, ahí, digamos, es una forma, una definición bastante sencilla, pero es completa de lo que es el teletrabajo. Entonces, como nos decía el video, en relación allá a las estrategias que ha dado, o sea, que se han determinado desde el Estado para promover el teletrabajo, está el libro blanco. Y el libro blanco también tiene que ver con la actividad que vamos a desarrollar en la semana número 3, que es la infografía del capítulo 1. Ahora vamos a ver en qué consiste el capítulo 1 y, bueno, todos los capítulos para que ustedes tengan allí presente cuál es el libro. Igualmente el libro está alojado ahí en el EVA. Entonces, ¿qué es el libro blanco del teletrabajo? ¿Qué es el ABC del teletrabajo en Colombia? Dice, busca facilitar el desarrollo de proyectos de adopción de esta forma de organización laboral en las organizaciones tanto públicas como privadas del país, incluyendo completas guías en materia organizacional, tecnologías, jurídicas y basadas prácticamente en la ley vigente del teletrabajo en Colombia, y también teniendo en cuenta las prácticas internacionales y algunas iniciativas que ya se daban de teletrabajo en Colombia. Entonces, dentro de ese entorno, el Ministerio de las TIC
y el Ministerio del Trabajo, junto con la función pública y unas entidades del sector privado en alianza, están generando todas las condiciones para favorecer lo que es el teletrabajo. O sea, están impulsando lo que es el teletrabajo en Colombia, y el libro blanco es uno de esos resultados. Y hace parte de esas estrategias públicas que está generando desde el Estado. Eso es importante, o cómo ha nacido este libro blanco o el ABC del teletrabajo en Colombia. Entonces ese libro tiene 4 capítulos. Entonces, el primer capítulo, ahí están los conceptos claves. De ese que vamos a hacer la infografía. Ya en el capítulo 2 es cómo se debe implementar el teletrabajo en las empresas, tanto públicas como privadas. Entonces nos los describe fase por fase y en qué consiste cada fase para poder generar las condiciones desde la organización para que se pueda llevar a cabo una exitosa implementación del teletrabajo en las empresas. Entonces, ya en el capítulo 3 habla de las tecnologías que se utilizan para teletrabajar, y ya el capítulo 4 son más ligados a la normatividad o a los aspectos legales del teletrabajo. Entonces, mirando un poquito, vamos a mirar entonces el libro, lo que es el libro. Entonces, aquí, este es, digamos, la portada. Está elaborado tanto por el MINTIC como el MINTRABAJO. Y aquí nos dice que las tendencias globales apuntan hacia la transformación de los entornos laborales, donde lo que se busca es aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para que las empresas puedan llevar el trabajo a el trabajador, y no lo contrario, no el trabajador es el que tenga que ir a la empresa. Entonces, como les dije ahorita, o sea, el libro blanco está estructurado en 4 capítulos. El primero son los conceptos claves, ahí hay definición, las características, las modalidades, cuáles son los beneficios para la organización, para el trabajador, y cuáles son los requerimientos iniciales o los requerimientos que deben tener las organizaciones para poder implementar el teletrabajo en sus organizaciones. Ya el capítulo 2 está descrito cuáles son las fases o las etapas que debe cumplir para la implementación. Entonces, primero, como dice, el compromiso institucional. Entonces, cuando se habla de teletrabajo, la directiva es la primera que debe estar comprometida con el teletrabajo. Entonces, si la directiva todavía tiene ese pensamiento de que el trabajador labora más si está en las instalaciones, allí comenzamos mal. O sea, ahí es donde debe dar digamos, una perspectiva diferente, girar un poco su pensamiento para decir, ok, sí, entonces nosotros vamos a comprometernos con incluir teletrabajo desde la directiva, y vamos a dar todas las condiciones y vamos a comprometernos a que todo eso se lleve a cabo. Después viene el proceso de planeación, que es identificar o es con anticipación decir cómo va a estar, cómo va a ser esa implementación del teletrabajo en la organización. Después hay un proceso de autoevaluación interna donde se identifica verdaderamente cuáles son esas fortalezas, esas debilidades que existen en la empresa, y cómo vamos a hacer o cómo va a ser o qué plan vamos a tener para ir cambiando esas debilidades y esas oportunidades, poder mantenerlas en pro de lo que va a ser el teletrabajo. Ya después después se hace una prueba piloto con algunos cargos, 1, 2, 3, dependiendo del número de cargos de la empresa, lo que se quiera, y ya después sí, se aprueba y se adopta lo que es el teletrabajo en la organización. El capítulo 3 describe la tecnología. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que se tienen a la mano para que favorecen el teletrabajo o que facilitan el teletrabajo y el seguimiento que le puede hacer el empleado a quién? El empleador a su empleado. ¿Para qué? Porque aquí lo importante es el resultado. No importa cuándo lo hagas o dónde lo hagas, no, aquí es el resultado y hay que hacerle un control, un seguimiento al resultado. Y eso hay tecnologías adecuadas para eso. Ya en el capítulo 4 hay algunas consideraciones jurídicas y legales del teletrabajo que están más encaminadas a la normatividad
y eso se está mostrando más, o se está llevando a cabo más desde el otro módulo que tiene que ver con la normatividad de los otros, y los otros compañeros son los que van a profundizar en ese aspecto. Entonces, este es lo que es el libro blanco y ustedes tienen que hacer una infografía de este primer capítulo. Entonces, hay que analizar muy bien cuáles son esos conceptos claves y a través de una infografía plasmar el capítulo 1 de lo que es el libro blanco. Entonces, continuando, vamos a ver algunas diferencias entre lo que es el teletrabajo versus lo que es el trabajo en casa, que nos tocó hacer estos meses de pandemia. Paciente de teletrabajo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo? ¿Qué beneficios tiene el trabajador en cada una de esas figuras? Bien, señores, como les estamos manifestando en este consultorio, las diferencias son varias. Realmente se ha tendido dentro de la costumbre a confundir lo que sería la figura del teletrabajo y lo que sería la figura del mismo trabajo en casa realmente. De tal manera que los estamos hoy enseñando a que puedan como empresas primero saber en qué momento aplicar cada una de estas figuras y que obviamente cuáles son los beneficios entre una y otra. Para aclararles, el trabajo en casa es aquel que se puede realizar de manera ocasional. Ojo a esto, ocasional. Para eso los invitamos a que revisen el artículo 6 de lo que sería la ley 1221 del 2008. En él se especifica que no va a ser teletrabajo aquella actividad que se deba realizar de manera ocasional en la casa o el domicilio del trabajador o lo que sería algún local que se haya destinado para esta actividad. De tal manera que si un trabajador, por el hecho de tener que realizar actividades, digamos que extraordinarias, dentro de su lugar de domicilio, que es su vivienda, el lugar donde habita, eso no se deberá considerar teletrabajo. Para que podamos entender la figura del teletrabajo, tenemos que ubicarnos en que esta es una forma de organizar el trabajo. Es decir, dentro de la empresa establecemos unos criterios frente a quienes pueden hacer teletrabajo y quienes pueden hacer trabajo directo con la empresa, en el sentido de, cuando hablo directo, no es porque sea un vínculo laboral como tal, como muchas veces dicen que tenemos tantos trabajadores indirectos e indirectos, no, sino que en realidad estamos hablando de aquellos que pueden específicamente, directamente, realizar la labor dentro del lugar de la empresa. Entonces, nos ubicamos en dos esferas, está el trabajo en casa y está el teletrabajo. En el trabajo en casa, como ya les estamos explicando, se da ocasionalmente cuando yo como empresa le pido a mi trabajador que lo realice desde el hogar o desde algún local que yo le haya destinado para que extraordinariamente vaya y lo ejecute. Pero en la diferencia sustancial con el teletrabajo, como ya les estamos explicando que es una forma de organizar el trabajo, nos enfocamos en que esta persona, primero, tiene que utilizar las herramientas de lo que serían en sí las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos como las TIC. Al utilizar las TIC, que son programas, que son conexiones, que son algún tipo de software en realidad para poder ejecutar el teletrabajo, ya estamos dentro de lo que sería el teletrabajo en sí. Entonces, esto como para que ustedes tengan un poco de idea frente a cómo identificar el teletrabajo a diferencia de lo que es el trabajo en casa. Muchos se preguntarán si trabajo en casa no es lo mismo a teletrabajo cuando estoy haciendo el trabajo desde el computador y se lo estoy enviando a mi jefe por correo electrónico, por alguna aplicación de la misma empresa o a través de intranet. Estos, señores, cuando tenemos que utilizar la herramienta práctica de lo que es por lo menos un dispositivo como lo es el computador, esto digamos que es la regla general de todos, porque incluso usted realiza las actividades dentro del lugar de la empresa con un computador. Pero hay que enfocarnos más allá en qué utiliza el teletrabajador para ejecutar esa información, para ejecutar esa comunicación, para ejecutar esa tecnología. Los diseñadores web, los desarrolladores de software,
las personas que deben solo desde su celular o dispositivos móviles ejecutar tareas. Esa es la diferencia de cuando estamos desde la casa enviando un correo porque estamos proyectando documentos. Proyectar documentos no es específicamente realizar teletrabajo. Eso como para que nos enfoquemos un poco y tengamos, digamos que, la idea de manejar esta información. Así que en el teletrabajo, para que ya entremos más en materia sobre esta figura, hay tres modalidades. Los trabajadores los ubican, ojo a esto, en lo que son los trabajadores autónomos, los trabajadores móviles o los trabajadores suplementarios. Los autónomos son aquellos que pueden realizar su actividad desde el domicilio del hogar con las herramientas de las TIC, que ya les estamos mencionando, o desde algún local que la misma empresa le haya podido destinar al trabajador para que vaya y ejecute la actividad. Es decir, este no va a estar dentro o directamente en el lugar de la empresa que se ha ejercido como tal, como domicilio principal, sino que externamente está ejecutando su actividad desde su hogar o desde lo que ya estamos mencionando, lo que es el teletrabajo. Ahora, los móviles. Los móviles no tienen realmente ningún lugar. Ellos están aquí, allá, en otro país y simplemente ejecutan su actividad a través de dispositivos móviles. Al hacer esa ejecución, pues ya se entiende ejercido el teletrabajo y solo responden por las tareas o actividades que se les han programado día a día dentro de la jornada de trabajo que se ha estructurado. Los teletrabajadores, al igual que los trabajadores en casa, como cualquier trabajador de la empresa dentro de la misma, tienen que cumplir con un horario. Eso no tiene ninguna excepción. Cumplen con un horario que se va a determinar dentro del contrato para que sepa cuándo y hasta qué horas son sus actividades diarias. Eso con el fin de dos situaciones. La primera, para evitar el riesgo psicosocial del trabajador cuando éste puede estar inmerso en actividades sobrecargadas dentro de su labor diaria. ¿Por qué? Porque trabajan más de las horas permitidas, no descansa lo suficiente, no se enfoca en otras tareas, no se enfoca en sí mismo y solo se dedica al trabajo. Eso frente a evitar estrés, ansiedad, depresión o cualquier enfermedad que el trabajador pueda adquirir como riesgo psicosocial cuando se extienden esas actividades diarias y sin descanso como lo que corresponde para cualquier trabajador. Mientras que volvemos al punto de la misma jornada, otra de las razones por las que debe ser en el horario que ya les estamos mencionando es porque la ARL también tiene que identificar cuál es la ejecución de ese trabajador, en qué momento es que él ejerce actividades, en qué momento es que nosotros podemos definir si puede existir una enfermedad adquirida por riesgo laboral o un accidente laboral dentro de su área de trabajo, porque hoy definimos que el lugar que él va a establecer dentro de su domicilio será su lugar de trabajo. El lugar de domicilio, pues obviamente su vivienda, pero él establecerá un espacio donde va a estar obviamente verificado por los auxiliares o supervisores de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, con el mecanismo de que puedan orientar cómo es el perfil de cargo del trabajador, cuáles pueden ser los riesgos a los que se puede enfrentar frente a la actividad que ejecuta, prevenir todo ese tipo de situaciones en las que pueda generarle una enfermedad o cualquier tipo de situación que afecte su humanidad. Entonces, mira lo importante de que cumplan con una jornada de trabajo y porque nadie obviamente va a estar obligado a trabajar más allá de lo que le corresponde por ley frente a su remuneración. ¿Qué tal nosotros trabajando más de las horas que de lo que devengamos? Eso no tiene tampoco ningún sentido. Así que esa parte ya está definida. Respecto de lo que son prestaciones, aportes a seguridad social, indemnizaciones, cualquier tipo de acreencia del grupo laboral, tendrá derecho el teletrabajador o el trabajador en casa. No se eximen de ninguno de ellos. Estos beneficios se dan porque son trabajadores, no son prestadores de servicios independientes, no son contratistas. Muchas veces se ha querido, digamos que, confundir la figura del teletrabajo con prestación de servicios como independiente y esto no es así. El teletrabajo además tiene que estar consignado en el contrato, es decir, yo debo haber advertido que estoy teletrabajando y que voy a asignar a uno de mis empleados como teletrabajador. Si no, estamos hablando meramente de trabajo en casa, también, aunque se estén utilizando tecnologías, porque no se ha establecido la figura del todo. Ahora, muchos dirán, no, pero eso no ha sucedido en la empresa. Nosotros siempre nos han dicho que es teletrabajo porque hago esto, realizo esto, desarrollo digamos que este material o este programa y ya con eso es teletrabajo. Sí, en la estructura de la formalidad de la actividad estamos ejerciendo un teletrabajo.
pero dentro de la legalidad jurídica del documento es importante que se tenga contenido, que esta persona está asignada para teletrabajo, porque no cualquiera puede hacer teletrabajo. Eso es para que lo vayamos también teniendo en cuenta. Y bueno, no se privan de ningún derecho, como ya les estoy mencionando, corresponde para ellos todo lo de los vínculos, dentro del vínculo laboral, a lo que serían las acreencias laborales, salarios, prestaciones, indemnizaciones, cumplen incluso hasta con un periodo de prueba en caso tal de que se tenga que asignar. Y si en algún momento el trabajador ya se sale de esas características de teletrabajador y tenga que devolverse a la empresa, pues también debe quedar plasmado en un documento para que obviamente la ARL tenga conocimiento de cuál es el riesgo que va a empezar a asumir con el trabajador, este teletrabajador conozca cuáles son sus funciones y no sea que cualquier día diga, no, yo hoy trabajo desde la casa porque yo soy teletrabajador. Entonces miren la importancia que es poder identificar la diferencia entre un trabajo en casa y un teletrabajo. OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack. Ok, listo. Entonces ahí pudimos analizar un poco algunas diferencias entre lo que es el trabajo en casa y el teletrabajo. Entonces existen sus diferencias. Entonces continuando, cuando ya hablamos de política pública de teletrabajo, tenemos que hablar, como nos comentábamos, como habíamos comentado ya, de la ley 1221 de 2008. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es cuando ya a través de una norma, a través de una ley, el Estado promueve y regula el teletrabajo y dicta otras disposiciones. Entonces, dentro de esa ley, en el artículo 3, nos dice que para el cumplimiento del objeto de la presente ley, o sea, de la 1221, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, formulará previo COMPES una política pública de fomento al teletrabajo. Quiere decir que ya se debe constituir como una política pública oficial del teletrabajo. Lo que ha salido alrededor son algunas herramientas que han promovido o que han fortalecido el teletrabajo, pero debe haber una política pública de fomento al teletrabajo. Entonces, por eso, el mismo Ministerio de Protección Social va a contar con acompañamiento del Ministerio de las TIC, de Industria y Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de Función Pública, el SENA, el ADIAN. ¿Para qué? Para poder consolidar lo que es la política pública del fomento al teletrabajo. Eso está contemplado en la ley 1221 de 2008. Entonces, ¿qué debe tener o cuáles son los componentes de esa política pública del teletrabajo? Primero, la infraestructura de telecomunicaciones. Segundo, acceso a equipos de computación, aplicaciones y contenidos, divulgaciones y mercadeo, las capacitaciones, qué incentivos se van a dar y cómo va a ser la evaluación permanente y cómo van a ser la formulación de correctivos cuando se quiera. Entonces, esto es lo que debe contener la política pública de teletrabajo. Entonces, actualmente, digamos que han pasado los años desde 2010, de 2008, cuando se crea la ley 1221, hasta el día de hoy, han pasado 12 años. ¿Pero qué? Pero ha sido lento ese proceso de consolidar una política pública del teletrabajo. Es más, todavía es la política pública como tal no ha salido. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido es que dar pasos seguros para poder consolidar una verdadera política pública del teletrabajo. Y en gran parte porque esto va a beneficiar, como nos dice aquí, va a beneficiar a miles de colombianos y va a mejorar la calidad de vida de esos colombianos. ¿Gracias a qué? A que el teletrabajo tiene beneficios tanto para la empresa como para el trabajador. Entonces, ¿qué es esa política pública del teletrabajo? Bien, que está en proceso de construcción. Es para mejorar la calidad de vida de los millones de colombianos, mejorar la productividad de las empresas y mejorar los accesos a la población menos favorecida a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Por qué? Porque dentro de la política pública, como dijimos ahorita, hay un componente que es infraestructura. Entonces, no es fácil en Colombia llevar teletrabajo a todas las partes, a todas las zonas y a todos los rincones. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura está bien en las ciudades, pero en aquellos municipios que son más alejados, que están distantes de los grandes centros, ahí es complejo. Entonces
Entonces, por eso es que también la política ha demorado, porque eso requiere de grandes inversiones para poder llevar ese teletrabajo a todos los rincones del país. Y entonces, ¿qué ocurre? Para poder consolidar esa política pública o para poder elaborar esa política pública, se han constituido mesas de trabajo. Y esas mesas de trabajo son momentos de intercambio de experiencia, de ideas, entre todos los actores, entre todos los actores y entre todos los colombianos. Entonces, cualquiera que quería participar en esas mesas se podía inscribir y dar su punto de vista, dar sus aportes. ¿Para qué? Para poder contribuir a la construcción colectiva de esa política pública de fomento al teletrabajo. Entonces, ¿cómo están organizadas esas mesas de trabajo? Están organizadas por unas líneas de acción y tienen que ver con los componentes antes descritos. ¿Y cuáles son? La primera mesa tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Y cuál es el objetivo de esa mesa? Evaluar las necesidades, los problemas, los retos que tiene el teletrabajo en Colombia frente al uso, apropiación, inversión en tecnología, que es importante, y las comunicaciones, validando aspectos como infraestructura para zonas rurales, como decíamos ahorita, infraestructura de telecomunicaciones en los hogares, conectividad móvil para empresas y teletrabajadores, puntos de conectividad, software para las actividades del teletrabajo y seguridad de la información. Estos aspectos se inicia por esta mesa, o esta es la mesa número 1, porque esa es la que va a sentar las bases en términos de si verdaderamente se tiene la infraestructura para una política pública del teletrabajo. ¿Hay qué? Porque, por ejemplo, la apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia, hay una gran disparidad entre lo que es en la zona rural y lo que son zonas urbanas. Entonces, hay una gran disparidad entre las empresas grandes y unas empresas que son pequeñas, medianas, familiares. O hay una gran disparidad entre el acceso a hogares a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y algo también fundamental es la seguridad de la información. Colombia se ha caracterizado, pues ha dado grandes avances en seguridad informática, pero todavía le falta bastante para poder llegar a verdaderamente ofrecer grandes niveles de seguridad de la información que se brinda a través de cualquier aspecto, y más si tiene que ver con la empresa, que tiene muchas veces información que es bastante interna, que es delicada, etcétera, etcétera. Entonces, miren lo complejo que es esta mesa para poder desarrollar esa política pública del teletrabajo. La mesa número 2 es la encargada de dar todas esas ideas o de recopilar toda la información, lo que tiene que ver con promoción, divulgación y cambio cultural. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no está alineada a lo que es el teletrabajo. Entonces, lo que se quiere es eso, mejorar la cultura, fortalecer la cultura del teletrabajo a través de un proceso de divulgación, y que se haga una verdaderamente gestión del cambio que permita aumentar los niveles de teletrabajo en las diferentes empresas. La mesa número 3 tiene que ver con los incentivos tributarios y legales. Ahí se tratan aspectos de cuáles son todos esos escenarios, cuáles son esos beneficios, incentivos que se le deben dar a las empresas para que entren en la onda del teletrabajo. Ya en la mesa número 4 está el teletrabajo en el mercado laboral y aparte en la economía del país. Entonces, el objetivo, como nos dice allí, es identificar oportunidades y derroteros en torno a la economía del mercado laboral global, explorando opciones desde el marco de la economía naranja, exportación de servicios y oportunidades de contratación de mano de obra colombiana a través del teletrabajo. Uno de los grandes beneficios que tiene la implementación del teletrabajo es que si yo soy un empleado y estoy en Colombia, yo puedo hacer teletrabajo para cualquier empresa del mundo. ¿Por qué? Porque lo importante ahí es cumplir las funciones, cumplir, digamos, el horario, pero también llevar a cabo todas las funciones y todas las actividades que colocan, que quiere decir que es muy importante el resultado. Entonces, y el resultado no depende de dónde voy a estar desarrollándolo, que no tengo que estar al lado de la empresa o de la casa matriz. Entonces, esa es la mesa número 4, que trata aspectos netamente laborales y de la economía misma del país. La mesa número 5 tiene que ver con cómo el teletrabajo se puede
se puede adherir o se puede utilizar o puede ser llevado a cabo a través de personas con discapacidad o población vulnerable. Entonces, el objetivo de esta mesa es analizar las oportunidades y cuáles son las limitantes de la contratación de personal con discapacidad y de otra población vulnerable a través del teletrabajo, así como incentivos para su contratación. Entonces, aquí se van a tratar aspectos netamente de cómo se van a alinear, cómo se pueden aprovechar el teletrabajo para aquellas personas que están en discapacidad, que les dificulta moverse de su casa, o aquella población vulnerable que posiblemente no puede salir de la casa, que tiene difícil acceso a salir constantemente de la casa, o que ahora a altas horas de la noche no puede salir. Entonces puede hacer teletrabajo, lo puede hacer desde la casa, y esta mesa lo que trata son aspectos, esas oportunidades que brinda el teletrabajo para este tipo de población. Entonces esas son las mesas, esas son las 5 mesas que están enfocadas a los componentes. ¿Y cómo se dieron esas reuniones? Entonces, se dieron unos encuentros en todas las ciudades, en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá. Allí se recogieron todas esas experiencias que están en un proceso de consolidación y de continuación. ¿Por qué? Porque con lo de la llegada de la pandemia y con lo que sucedió detrás de, con eso, allí esa política pública está todavía construyendo para que poder verdaderamente tener esa estrategia desde el teletrabajo. Entonces, hay también como estrategia está algo que se llama la Red Nacional del Fomento al Teletrabajo. Entonces, esa Red Nacional del Fomento al Teletrabajo tiene como objetivo generar acciones concretas en pro del teletrabajo en todo el país. ¿Y está integrada por quién? Por entidades públicas, gremios y asociaciones. Y también lo que va a hacer es hacer mesas de trabajo relacionadas con aspectos tecnológicos, organizacionales, legales y formativos, además de incluir una mesa especial para inclusión laboral de población vulnerable. Quiere decir que aquella política pública, aquellas mesas están lideradas por la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. Ellos son los que están organizando todo lo que tiene que ver con las mesas, cómo se van a desarrollar las mesas y la parte organizacional. ¿Para qué? Para poder construir esa política pública del fomento al teletrabajo. Y además de esas estrategias existe otra, que es el pacto. Es el pacto por el teletrabajo. ¿Y qué es el pacto por el teletrabajo? Es una gran alianza público-privada que permite generar un marco de cooperación para impulsar el teletrabajo en Colombia como un instrumento que contribuye a la transformación digital del país. Entonces, eso es lo que es el pacto, y lo que quiere es generar una movilización que sea sostenible, que quiere decir que incluya muchas empresas cada día más, y que esas empresas se sostengan, se mantengan en el pacto, y que se mantengan en la implementación del teletrabajo, y que nuevas empresas también se adhieran para ello. ¿Y por qué? Porque también lo que le interesa es necesitamos fomentar la innovación organizacional, y el teletrabajo es una forma de innovación organizacional. Entonces, digamos que el pacto por el teletrabajo es muy importante para poder llevar a cabo esa implementación del teletrabajo en Colombia. ¿Por qué? Porque hay empresas públicas, hay empresas privadas que han firmado el pacto para poder fortalecerlo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con el pacto? Digamos que es un acuerdo de intención que se suscribe entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Trabajo, o ya sea entidades públicas o entidades que son privadas. ¿Para qué? Para generar un marco de cooperación para impulsar y masificar el teletrabajo en Colombia. Entonces, lo que se quiere es que incrementar la productividad de las empresas. Y para incrementar la productividad de la empresa, esta es una opción, el teletrabajo. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas, ya sea públicas o privadas, cuando firman el pacto, se vinculan el pacto por el trabajo? Primero, acceso gratuito al Programa Nacional de Capacitación en Teletrabajo. Se le hace un acompañamiento técnico en la implementación, porque recordando las fases, lo que tiene que ver con las fases de la implementación del teletrabajo en las organizaciones,
lo que hace el ministerio y todas esas organizaciones es le dan apoyo técnico. Bueno, le acompañan en ese proceso de implementación del teletrabajo en la organización. Y también pueden tener acceso a talleres y eventos de teletrabajo que se desarrollen durante el año en la ciudad. Como se vio en uno de los videos, se han desarrollado encuentros nacionales e internacionales del teletrabajo. Esas empresas las vinculan, ¿para qué? Para que ofrezcan sus servicios y para que sean conocidas. Entonces, también se convierte en una vitrina para la empresa. Una vitrina para la empresa para darse a conocer de que hace parte digamos, de este pacto y de este programa del Estado dentro de la organización. El que firma el pacto se compromete a implementar el modelo del teletrabajo en su organización y apoyar su masificación en el país. ¿Por qué? Entonces, también cuando tú haces parte del pacto, te dan la autorización para que en tu página o en publicidad, no sé, tengas el distintivo de lo que es el teletrabajo. Entonces, cuando ya lo tienes en tu página oficial, en la página oficial de la empresa, ahí te conocen y que tú haces parte de esta nueva forma de organización laboral. Entonces vamos aquí a ver, digamos, un video. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas. Ok, me alegra, me alegra. Entonces, bueno, para que acompañes aquí mientras que culminamos. Entonces, Sí, gracias. bueno, entonces vamos a vernos un video que tiene que ver con el teletrabajo, para que estén atentos. Y este video está relacionado también con una de las actividades que deben desarrollar. ¿Cuál es? No es más que su punto de vista en relación a lo que nos dice la Estefanía, que es una experta en prevención de riesgo y tiene que ver mucho con el teletrabajo. Si no escucha, me dice, ¿oíste? A raíz de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus y la contaminación ambiental en ciudades como Medellín y Bogotá, muchas empresas están utilizando como medida el teletrabajo para facilitarle a los trabajadores no tener que desplazarse hasta las instalaciones de las organizaciones. Es por esta razón que hoy te vengo a contar 10 obligaciones principales de los empleadores frente al teletrabajo para que aprendan a implementarlo de la forma correcta. Lo primero que debemos entender es qué es el teletrabajo. El teletrabajo, de acuerdo a la ley 1221 del año 2008, sí, el teletrabajo tiene una ley desde hace más de 10 años, consiste en toda actividad remunerada que se realice de forma remota o que sea una prestación de servicios a terceros, donde se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación para tener ese contacto entre el empleado y el empleador, de modo que no se necesita la presencia física del empleado dentro de las instalaciones de la organización. Por ejemplo, mi asistente personal no se encuentra en el país, yo no la necesito presencialmente en Colombia. Ella trabaja desde su casa en Venezuela, yo le proporciono una cuenta de Skype a través de la cual puede hacer llamadas ilimitadas y también se contacta con los clientes vía WhatsApp. Yo le hago seguimiento a las tareas a través de una aplicación que se llama Asana y también a través del CRM, que en mi caso utilizo los servicios de HubSpot. También existen incluso plataformas como Workana que se especializan en freelancers y teletrabajadores. Existen 3 modalidades de teletrabajo. El primero es el teletrabajador autónomo. Es decir, todos esos empleados o independientes que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer su trabajo de forma remota en el lugar que ellos elijan. El segundo es el teletrabajador suplementario, es decir, todos aquellos trabajadores que realizan una parte en teletrabajo y otra parte en el sitio físico del empleador. Para que puedan ser considerados como teletrabajadores deben realizar teletrabajo por lo menos 2 veces por semana.
El tercero es el teletrabajador móvil, es decir, aquellos que utilizan los dispositivos móviles para ejercer su actividad. No necesitan un lugar específico para realizarlo y pueden ausentarse largas horas de las oficinas. Este es mi caso particular. Realmente yo no tengo un lugar establecido para trabajar y en lo personal no me gustan las oficinas, me aterran las oficinas. Yo realmente donde trabajo es en las oficinas de mis clientes y a veces trabajo desde mi casa, otra vez desde un centro comercial, otra vez desde cualquier otro lugar, pero me aterra estar como encapsulada en una oficina. De hecho, antes cuando trabajaba como dependiente iba 2 horas a la oficina, inmediatamente me iba, salía o trataba de mantener mi agenda muy llena para estar la menor cantidad de tiempo posible en la oficina. No porque tuviera algo malo en la oficina, sino porque sencillamente no me gusta estar encerrada en el mismo lugar. Entendiendo bien lo que es el teletrabajo, existen 5 diferencias entre el trabajo convencional y el teletrabajo. La primera diferencia es que en el trabajo convencional existen unos horarios rígidos. ¿Qué quiere decir? Que hay que marcar tarjeta a las 7 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, por poner un ejemplo. Mientras que en el teletrabajo los horarios son flexibles y dependen de las necesidades y del resultado esperado. Segundo, en el caso del trabajo convencional, las actividades se realizan necesariamente en las instalaciones de la organización, mientras que en el teletrabajo tú puedes hacer las actividades en cualquier lugar del mundo. Tercero, en el trabajo convencional los equipos tecnológicos o los computadores siempre los utilizan en las organizaciones durante el horario laboral, excepto pues el caso, por ejemplo, de los trabajadores de manejo y confianza. Sin embargo, en el caso del teletrabajo, los computadores y todos los sistemas de información se utilizan en cualquier lugar del mundo o en el lugar en el cual el teletrabajador lo tenga destinado para realizar sus labores por fuera de las instalaciones de la organización. Cuarto, en el trabajo convencional se utilizan sistemas de monitoreo físico, por ejemplo, para la llegada de las personas, ya sea que tengan algún dispositivo antes de ingresar a las oficinas donde se registre la hora de entrada del trabajador, que el jefe se ponga en la puerta y revise cuándo y a qué hora llega el trabajador, o que utilice las cámaras de seguridad para validar a qué horas entras y a qué horas sales. Sin embargo, en el caso del teletrabajo se utilizan estrategias mucho más efectivas en mi concepto, y es que el manejo se realiza a través de resultados y no a través del cumplimiento de un horario. Y quinto, en el trabajo convencional, todas las reuniones se hacen de forma física en las instalaciones de la organización, mientras que en el teletrabajo las reuniones se hacen de forma virtual o remota, lo cual permite que hayan muchas más personas conectadas y adicionalmente se vuelvan más productivos los trabajadores, principalmente porque ahorramos todo lo que son los tiempos de desplazamiento hasta las instalaciones de la organización. Aquí va una aclaración. Aunque en lo personal a mí me encanta el teletrabajo y considero realmente que es mucho más efectivo evaluar a las personas por resultados que por el horario que se mantiene en una oficina, no todos los trabajos se pueden realizar de forma remota, sobre todo lo que son los trabajos productivos, industriales y de construcción. Adicionalmente, no todas las personas sirven para teletrabajar. ¿Por qué? Porque se debe hacer primero una gestión muy buena y muy eficiente del tiempo y adicionalmente porque también existe un gran riesgo de que cuando teletrabajemos nos den muchas ganas de quedarnos en la casa durmiendo o viendo televisión y nos puede dar muchísima más pereza de levantarnos a ser efectivos en el trabajo que estamos realizando. Ahora sí, aquí van las 10 obligaciones principales que como empleador debes cumplir si quieres implementar el teletrabajo dentro de tu empresa. Lo primero, los teletrabajadores deben estar afiliados al sistema de seguridad social, ¿sí? Y en el caso de la ARL deben ser marcados como teletrabajadores. La mayoría de las administradoras de riesgos laborales tienen una página web a través de la cual se pueden realizar las afiliaciones virtuales y dentro de esa afiliación tienen una casillita en la cual puedes marcar a la persona como teletrabajadora. Segundo, el empleador debe verificar las condiciones de seguridad y salud del teletrabajador con asesoría de la ARL. Por ejemplo, si el teletrabajador lo hace físicamente desde su casa, debe verificar que se cumplan con las condiciones para que él pueda trabajar de una forma segura y con mínimas condiciones ergonómicas.
Tercero, debe asegurarse que el teletrabajador diligencie el autorreporte de condiciones de trabajo. Ese autorreporte es un formato que definió el Ministerio de Protección Social junto a MINTIC en una guía que elaboró para los teletrabajadores. Cuarto, incorporar en el reglamento interno de trabajo o mediante resolución las condiciones especiales para que opere el teletrabajo dentro de la organización. Quinto, definir los horarios y los días en los cuales el teletrabajador debe estar accesible y disponible para la empresa dentro de la jornada laboral legal. ¿Qué quiere decir? Que si el teletrabajador tiene una jornada laboral diurna, yo no puedo pretender que él esté disponible a las 10 de la noche. Sexto, suministrar a los teletrabajadores los elementos de protección personal que requieran para el ejercicio de su labor. Y también se le debe dar capacitación y formación para que conozcan los riesgos que están asociados al uso de los sistemas de información. Séptimo, definir un perfil donde se establezcan las condiciones personales y las competencias profesionales que debe cumplir un teletrabajador, de modo que le permite identificar a la empresa cuáles son esas características que necesita para que un trabajador se adapte mucho más fácilmente a la nueva modalidad de teletrabajo. Octavo, reportar oportunamente los accidentes de trabajo que le ocurran a sus teletrabajadores. Por esta razón es muy importante también que los teletrabajadores, igual que el resto de los trabajadores de la empresa, tanto los presenciales como los independientes, lleven un proceso de inducción. En ese proceso de inducción se les explique, entre otras, la importancia de que reporten los accidentes de trabajo en el momento en que ocurren. Recuerden que por ley los empleadores tienen 48 horas para reportar los accidentes de trabajo ante la ARL. 9. Formación básica del teletrabajador en emergencias y en los riesgos asociados a su actividad. Por ejemplo, en el caso de los comerciales es muy importante que incluyan entre los riesgos que identifiquen el riesgo tránsito y el riesgo público, porque son personas que se desplazan de un lugar a otro con mucha frecuencia. Y 10. Cumplir con todas las obligaciones en materia de riesgos laborales que estén definidas en la legislación vigente. Es decir, los teletrabajadores están incluidos como trabajadores normales de la organización, simplemente que es una modalidad diferente de trabajo, pero la legislación laboral les aplica exactamente igual que a un trabajador de manera presencial. Recuerden que soy Estefanía, experta en riesgos laborales, pensiones y seguros. Si se quieren comunicar con nosotros, voy a dejar un link. Bueno, entonces listo. Entonces, después de haber compartido este video, pues queda un poco más claro de cuál es, en qué consiste ya la modalidad y cuáles son los compromisos que tiene la empresa con qué, con el trabajador, cuáles debe, digamos, y que están contemplados dentro de la norma. Una pregunta, Mónica. ¿Cómo te ha ido con las actividades del EVA en la plataforma? Pues no he podido ingresar, esto es un solo desorden. Yo me cuesta mucho trabajo poder ingresar las cosas. Esto porque lo estaba en el correo por ahí, me metí, no sé ni cómo, fui carreando. Realmente no ha sido una cosa que he podido hasta el momento. Con todas las clases me ha pasado que no sé, no he podido hacer ninguna tarea porque no, realmente una orientación exacta no le han dado a uno, sino que eso uno le toca meterse por donde pueda meterse, como cuando uno está ciego. Pero si has podido entrar a la plataforma EVA. No, todavía no. No. He entrado unas que otras clases porque cuando vengo a ver a veces estoy metiéndome en una, en otra, ya se acaban y no puedo ingresar, y a veces ingreso en algunas, en otras no. Eso es que uno no sabe ni cómo hacer. Cuando vengo a ver, hoy empecé a las 9:30 a meterme y mira la hora en que pude ingresar y no
o sea, hasta ahora es que puedo escuchar algo ahí. Ya. Sí, igualmente, la idea era comenzar desde las 9:30. Igual yo comencé a las 9:30 y comencé a grabar para aquellas personas que hayan tenido dificultad puedan ver el video desde el inicio, En que lo las voy a... mismas condiciones mías, compañeros. Ah, Hay muchos, tú perdona, pero hay muchos sí. compañeros de trabajo también que estamos en las mismas, que no, o sea, estamos desorientados realmente, no tenemos una orientación exacta, no sabemos ni para dónde vamos ni qué estamos haciendo, simplemente tratamos de entrar a las clases lo que se puede, la mayoría no hemos hecho tareas ni nada, porque y yo creo que ahí se refleja de que no han hecho tareas, no porque uno no quiera, sino porque Exacto. Sí, porque si no yo... hay forma entrar de una forma, de una exacta forma, porque yo entro cacharreando por cualquier lado. Ok, bueno, entonces yo eso se lo voy a comunicar al coordinador pues desde la institución para que por lo menos haya una mayor alineación, unas mayores indicaciones de cómo entrar a la plataforma y cómo desarrollar cada una de las actividades. Igualmente los videos de cada una de las clases van a estar alojadas en la plataforma para que ustedes las vean y las actividades igualmente van a estar abiertas durante esta y la próxima semana. Entonces, lo que Yo sí no es sé que, aquí ajá, en esta clase cuántas personas hay conmigo. no, hay 100. Pues en el papel, digamos, inscritas hay 108. No, Pero pero no, ahorita que entraron a la no, clase, no sé. no, tú eres la primera que entra. Ah, imagínate. Y hay Así un que, poco dando vuelta porque ahí me comuniqué con otro compañero, Franklin, que ah, tampoco podía ingresar y todo el mundo está así como uno, como cuando está que de pronto está en un país extraño sin saber el idioma. sí. Entonces, está uno como que aquí para donde cojo, dando manotadas de abogado. Bueno, lo importante es por lo menos que se vean los videos, después que se vean los videos y que ya la próxima semana podamos tener una mayor cantidad de gente durante la última sesión y que ustedes puedan desarrollar las actividades. Entonces, ahí pues yo voy a ponerme en contacto con el coordinador para que nuevamente decirles eso y que haya una comunicación más asertiva de los participantes para que puedan desarrollar las actividades. Es que todos nos quejamos de lo mismo porque no, realmente no hay una directriz como que, mira, entras a tal parte, los profesores, o sea, un cronograma con exactitud, la forma de ingresar, que es lo Oh, más tedioso, la sí, forma de sí. ingresar. Y entonces nosotros estamos dando vueltas como los locos ahí, como caminando en cámara lenta, que no sabemos ni para dónde vamos. Ok, listo. Yo pongo el conocimiento de eso para que se tomen los correctivos necesarios. Sí, o sea, yo siento que con esta capacitación desde que empezamos en el mes de noviembre, esto empezó en noviembre, o octubre, no me acuerdo, finales de octubre o primeros días de noviembre, algo así. No he podido todavía en sí aprender algo porque el ingreso ha sido tortuoso, Dificultoso, ok. muy defectuoso, sí. Ok, Entonces uno ahí como que no me agarro, ¿qué hago? ¿Cómo hago las tareas? Y estamos todos preocupados por el asunto de que hay tareas y que no sabemos cómo enfrentar la situación de las tareas. Y que el 18 lo más probable es que esto se acabe el 18. sí, igual la próxima semana pues, vamos a estar desarrollando la última asesoría pues, a través de la plataforma y ahí deben de estar todas las actividades, pero igual hay tiempo para que las desarrollen, para que puedan cumplir. Pero entonces, igualmente yo se lo voy a comunicar para que sepan. Ay, le agradezco, Hoy, profesor. Señor, muchas gracias. sí. Muy amable. Bueno, listo. Ya, Nos vemos ahora termina esta a las 11. Ya estamos para a terminar, las 11. ¿verdad? Ya faltan 7 minutos. Entonces, pero bueno, lo importante es que para la próxima pues, esperemos tener mayor afluencia de Mayor asistencia. cobertura, Sí, audiencia. Que la exacto. gente pueda ingresar. El asunto es que no, la gente no quiere ingresar, sino que no sabemos cómo ingresar.
Ok, listo. Entonces, sí que le den la forma como ingresar. Y no es complejo, porque tú entras al Teams y ahí te conectas al grupo, entras al grupo y te conectas. O sea, no es complejo, sino es que de pronto no hay comunicación, no han comunicado de la forma como se Y debe como hacer. lo peor es que existe esto. Al mismo tiempo que está esta clase, hay 3 o 2 más. Totales que uno no sabe en qué clase realmente tiene uno que estar y cuál es la secuencia, no sabe uno nada. Ok, ok, Ya. listo. Ok, bueno, Sí, bueno. porque desde el momento que nosotros, y que el lunes y el martes, una clase, el miércoles y el jueves otras clases, pero al tiempo hay clases en otras aulas, en otras cosas que uno no sabe y es el mismo curso. O sea, uno está acostumbrado de que iniciamos clase y la clase se ve tal día, a tal hora, Y después, y, y hay una ya, secuencia. Y ahí exacto. yo sé cómo seguir, pero si no hay una secuencia que yo pueda ver cómo es la secuencia de la clase, cuando vuelvo a la otra clase o me voy para la otra clase, yo no sé ni cuál es esta ni cuál es aquella. O sea, Bueno, es todo que uno, a dónde estoy yo, dónde me meto, qué hago. bueno, bueno, bueno. ¿Sabes? Bueno, yo se lo voy a decir al coordinador, ¿oíste, Mónica? Ay, profesor, porque de veras, ahí habían otros compañeros en una clase también que habían como 3 personas y que después de pronto no pudieron tampoco ingresar a ningún lado. Yo de casualidad entré aquí y entonces usted me habló y me dijo como que yo estaba ahí metida en una clase, pero de resto me he metido en varios lados y sale todo como mudo, nada, no contesta, no se sabe. Eso es algo que estresa, o sea, entrar a estas clases de verdad a mí me han estresado horriblemente, Bueno, bueno. porque uno se estresa desde el momento que uno no sabe Claro, si claro, estoy o no estoy en clase, claro. es estresante. Sí, tienes la razón. Entonces, bueno, igual, como te dije, o sea, todas las clases están grabadas, que usted, Uh-huh. y tú puedes tener acceso a ellas, pero sí es importante que entres aquí a la plataforma de la institución, que es el EVA. Aquí donde dice curso, ahí vas a ver tus cursos y entras y vas a ver lo que hay. Y acá abajo dice actividades, que ahí es que están las actividades que ustedes van a desarrollar. Uh-huh. ¿Oíste? Entonces, Sí, pero porque tengo uno, más indicaciones de cómo desarrollarlo. sí, y entonces uno para hacer esas tareas que están allí, porque eso uno no, yo no he hecho ninguna, porque ¿cómo hago si algo que Sí. no sé cómo entrar? ¿Cómo hago una tarea si no sé? Entonces, Así es, así es. es la dificultad en el ingreso, Sí, en en el dónde ingreso. me meto para hacer la tarea, cómo hago la tarea. Ok, listo. Entonces yo les voy a decir eso, O sea, yo sé que en casi todo hay tareas. que hagan un Ah, correo dando las especificaciones de cómo entrar a la plataforma, que van a encontrar 2 módulos, que dentro del módulo están las sesiones grabadas y que ahí pueden ver lo que ya se ha dado. exacto, sí. Ok, Porque es bueno, que bueno. todos estamos por igual. Yo opino que todos estamos en la misma, porque desde que la ausencia de todos los compañeros que existe y no hay allí una forma de que se pueda ver si entraron o no entraron o lo que sea, yo no sé, porque uno está en otro lado equivocadamente porque entramos equivocados o no sé. Por decir algo, la clase de lunes y martes dicen de que una es una cosa y hay 2 clases que simultáneamente se dan, o sea, la simultánea nos hace perder, porque no está como, o sea, que si uno quiere entrar a esta clase entra o quiere entrar a la otra, pero o sea, es que como que esto, siento que si yo estoy en una clase eso no es un juego, es algo que debo aprender Sí, y claro, lo debo claro. aprender por Para una eso. guía, Así es, así es. por una guía que le marquen a uno, porque sin una guía está uno No caminando sabe, en el desierto por ahí mirando sin sin rumbo fijo. rumbo, exacto. No, no, listo, Mónica, yo le transmito eso, ¿viste?
Igual, pues ellos Bueno, deben de tener profesor, oportunidad. muchísimas Bueno, a ti. Que tengan gracias. feliz fin de semana. Igualmente, que le pase muy bien al lado de todos sus seres queridos. Gracias, muchas gracias igualmente.